Hola de nuevo. Y aquí sigo preparando el tema de alimentación y cerebro. Y aunque el oxígeno no es un alimento como tal, sí es un elemento necesario para el buen funcionamiento del cerebro. De hecho, el cerebro consume el 25% del oxígeno que recibe nuestro cuerpo. Por eso es interesante que prestemos atención de vez en cuando a la manera en la que respiramos. Os voy a adelantar unas interesantes anotaciones de mi siguiente libro. Comencemos. Cuando queremos oler algo, inspiramos por la nariz, ¿verdad? Resulta que durante la inspiración nasal, esto no funciona si respiras con la boca abierta, se ha comprobado mediante registros intracraneales que las neuronas se activan y se alinean con el inicio de esa inspiración. ¿De quién aprendí estos datos y qué significan? De la neurocientífica Nazaret Castellanos. Me encontré con Nazaret Castellanos buscando información sobre el tema de la postura y cerebro, pero aprendí mucho más con sus entrevistas y sus escritos. Resulta que todos los órganos influyen en el cerebro. Continuamente envían información al cerebro y éste responde alineándose a las peticiones de esos órganos. Es decir, que el organismo también contribuye a esculpir el cerebro. ¿Cómo lo hace la respiración? Que es de lo que estamos hablando hoy. Ojo al dato, ¿eh? Cuando respiramos por la nariz, se activa el bulbo olfatorio, que es la estructura que tenéis ahí en imagen, esa estructura alargadita. Y resulta que esta estructura tiene conexiones directas con el hipocampo, que también lo estáis viendo ahí abajo a la derecha. ¿Cómo no? El hipocampo otra vez, de nuevo en escena. Resulta que nosotros sabemos que es la estructura más involucrada en la creación de recuerdos, en nuestra memoria. Recordamos que es el protagonista de la vía declarativa. Y ahora estamos viendo que si respiramos por la nariz, podemos activar el hipocampo y eso nos puede ayudar en nuestras sesiones de estudio. Interesante, ¿verdad? O sea que la inspiración nasal hace que haya más recursos neuronales dedicados a la memoria. Nuestra manera de respirar guarda, por tanto, mucha relación con la memoria, la atención y las emociones. Ahora, coge el aire suficiente porque las conclusiones que vamos a sacar de este dato te van a dejar sin respiración. 1. La inspiración nasal es una importante guía o marcapasos para el cerebro y lo mejor de todo es que tenemos acceso a modificarla de manera voluntaria, directa e inmediata. 2. Cuando la respiración es bucal, no hay tanta activación en las estructuras del cerebro que necesitamos para prestar atención o tener memoria. 3. Ya hay estudios que demuestran que el entrenamiento del olfato provoca una mejora cognitiva. O sea que si me voy por ahí a hacer un curso de cata de vinos o resulta que me gustan los aceites esenciales y me pongo a entrenarme en reconocerlos, sería una maravillosa manera de entrenarme. 4. ¿Podría esto tener relación con el hecho de que nos hayamos notado más espesos aquel periodo que tuvimos que trabajar y estudiar con la mascarilla puesta? Yo, por ejemplo, notaba que estaba con la boca abierta todo el tiempo en un intento de coger más aire. No sé cuál será tu caso. Incluso, tal vez, sigas respirando con la boca abierta, porque yo he observado que muchas personas han cogido esa costumbre. 5. Esto es el añadido y la propina de mis conclusiones. Entonces, la gente que tenemos la nariz grande, ¿tendremos más fácil lo de memorizar? Mirad qué imagen más bonita y qué explicación más clara de la revista XL semanal en torno al mecanismo del olfato. Si veis en el número 1, se está representando la aparición del estímulo. 1. Un estímulo en marcha. Las moléculas olorosas alcanzan por la nariz la mucosa olfativa, donde hay entre 20 y 30 millones de células olfativas. Cada una cuenta con uno de los 350 receptores especializados en captar odorantes. En segundo lugar, el 2, vemos las moléculas han sido analizadas. Cuando un receptor se fija a una molécula olorosa, envía una señal a unos glomérulos situados en el bulbo olfativo.
Entonces se confirma ese olor en el punto 3. El bulbo olfativo envía la señal al córtex olfativo, donde se analiza el estímulo con mayor precisión. Las células de este área del cerebro solo se activan cuando reciben simultáneamente señales de 2 o más glomérulos. En el cuarto punto se toma conciencia del olor. ¿Por qué? Pues porque el estímulo viaja al córtex orbitofrontal del cerebro superior, donde se asocia con otras percepciones visuales, auditivas o táctiles para elaborar un informe de la situación global. Y entonces es cuando somos conscientes del olor. Y en quinto lugar, muy interesante, reacción en cadena. El estímulo alcanza el sistema límbico, la amígdala relaciona el olor con emociones, el hipocampo con recuerdos, el hipotálamo regula la secreción hormonal y el bulbo raquídeo varía eventualmente el ritmo cardíaco o la tensión. Fijaos, en los libros del canal hablamos de que el sentido del olfato está muy relacionado con la memoria, es el que más activa nuestras memorias y ya hemos visto por qué en esta explicación. Porque está conectado directamente con el sistema límbico, activa nuestros recuerdos de manera instantánea. Esa colonia que olemos por la calle y que automáticamente nos trae a la cabeza la imagen de la persona que suele llevar esa colonia, una persona que nosotros conocemos o que recordamos, o esa comida que hace nuestra vecina que debe cocinar exactamente igual que nuestra abuela, porque automáticamente cuando subimos al descansillo, cuando subimos en el ascensor, nos viene la imagen de nuestra abuela a la mente. Y es por eso esa conexión directa del olfato con el sistema límbico que no tienen otros órganos de los sentidos que se ven obligados a pasar por una estación adicional que se llama tálamo. Por eso podemos aprovechar el tema de la inspiración nasal para activar toda esta cascada, toda esta reacción en cadena de la que hemos hablado y favorecer la memorización en nuestras sesiones de estudio. Así que prestad atención a si estáis estudiando, por ejemplo, con la boca abierta. Hay que quitarse esa costumbre. Bueno, y dormir con la boca abierta también. Deberíamos hacérnoslo mirar, que nos vigilara alguien o probar, como dicen ahora, a taparnos la boca con un poquito de cinta adhesiva y ver si efectivamente somos respiradores nasales o bucales. Mirad ahora esta imagen que resume las principales ventajas de la respiración nasal. Y os he metido en un círculo el tema de mejor concentración y rendimiento. Y no solo es por el tema que hemos visto en la imagen, en la diapositiva anterior, el hecho de respirar por la nariz que aumenta nuestra conexión o nuestra activación del hipocampo, sino también pensad que cuando respiramos por vía nasal, esas inspiraciones son más profundas, activan el músculo de la respiración, el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, y de ese modo, al ser respiraciones más amplias, serán también más lentas. Recordamos la relación que tenía el diafragma con el plexo solar. Las inserciones del diafragma se encuentran cerca, abrazando, rodeando ese plexo solar, que está muy relacionado con el sistema nervioso autónomo. Recordad, el sistema que nos lleva, por ejemplo, a activarnos cuando tenemos que huir de una amenaza y que luego también debería permitirnos volver a un estado basal de relajación. Bueno, pues ese diafragma está relacionándose en sus inserciones, en sus enganches con el plexo solar. Así que el hecho de respirar también por la nariz favorece, insisto, esas inspiraciones lentas y amplias, favorecen un estado de parasimpaticotonía. Ese estado nos puede ayudar en a entrar en estados alfa, que ya sabemos que son los indicados para la relajación, para el estudio, para esa concentración que necesitamos. De hecho, hablamos también de este tema cuando tratamos el tópico de los exámenes y vimos cómo podíamos ayudar a una amiga nuestra, que en este caso se llamaba Sara, a trabajar su respiración con una cadencia de 4 de inspiración, 7 segundos de apnea, 8 de expiración, y eso le iba a ayudar a controlar su sistema nervioso autónomo y a mantener la calma. Entonces, este tema lo hemos tratado ya, tenerlo en cuenta porque estamos en una época en la que, por un lado, necesitamos concentrarnos, necesitamos oxigenar bien el cerebro, pero también necesitamos mantener la calma y activar esos estados de relajación y concentración. Y para terminar, quería compartir con vosotros este libro que me estoy leyendo, se titula Shut Your Mouth and Save Your Life, cierra la boca y salva la vida. Y no quiere decir que os calléis las cosas para salvar vuestra vida, no, se refiere a la respiración, a respirar con la boca cerrada, es decir, a respirar por la nariz. Os he puesto una flechita ahí en la parte de la sinopsis
sobre todo para que veáis, bueno, hace referencia a que hoy los investigadores sobre el sueño han documentado que respirar con la boca abierta mientras se duerme puede llevar no solo a roncar, sino a una peor calidad de sueño y finalmente a un deterioro de la salud. Y os he subrayado ahí que este libro es del año 1800 y ya en ese año el autor George Catlin hizo un viaje espectacular por toda Norteamérica y Sudamérica para estudiar las tribus autóctonas, los nativos americanos, intentando darle explicación a por qué en esas poblaciones, por ejemplo, tenían mucho mejor salud dental, había menos mortalidad infantil. ¿Vale? Se podría pensar que morían más niños en esas tribus pues porque no tenían servicios médicos o no tenían los cuidados de la civilización y sin embargo no era así. Fijaos, os voy a dar unas cifras que a mí me han parecido impresionantes. Por ejemplo, cuando estaba residiendo en el pequeño pueblo de Guaraní, que tenía 250 personas, es un pueblo que dice que está como a las orillas del río Trombutas en Brasil, y dice que le preguntó al jefe de la tribu y a su mujer si se acordaba cuántos niños menores de 10 años habían muerto en los últimos 10 años. Y dice que de momento no pudieron darle respuesta porque no se acordaban. Y dice que ya haciendo mucha memoria, al cabo de unos días le dijeron que habían podido recordar la muerte de 3 niños, pero fijaos los motivos. Uno se había ahogado, el segundo había muerto por la coz de un caballo y el tercero había sido mordido por una serpiente. Estamos en una época, en el 1860, por ejemplo, recoge aquí en otra parte del libro, como os decía, estamos en una época en la que, para que os hagáis una idea, datos de Londres, año 1860, un registro de nacimientos de 700.000 niños que habían nacido en Inglaterra por año. Decía que más de 100.000 morían antes del primer año de vida. Ojito al dato, 12.700 y pico de bronquitis, 3.600 y pico de los dolores de la dentición, que yo me quedé alucinada con este tema, 19.000 por tema de convulsiones o sofocados en la cama mientras dormían. De hecho, se consideraba esto último la causa más frecuente de muerte violenta entre los niños de Inglaterra. Entonces, como os decía, este señor observó que en las tribus nativas americanas se prestaba muchísima atención al hábito de los niños de dormir con la boca cerrada. Las madres estaban muy pendientes después, por ejemplo, de mamar, si el niño se quedaba dormido, de cerrarle la boca. Si hacía falta despertarle, se le cerraba la boca despertándole porque el niño se había quedado con la boquita abierta. Y bueno, una postura muy concreta para dormir. En fin, son unos detalles súper curiosos que yo creo que resumiré cuando termine el libro y os haré otro vídeo para contaros más curiosidades de este tipo. Pero llama la atención que ya en el año 1800 había gente que se dio cuenta de cómo cambiaba completamente la constitución, la forma de la cara, la dentición, incluso hablaba también de la ausencia de, por ejemplo, hunchback, de jibas, de escoliosis también, ¿vale? Ni la gente tenía chepa, ni la gente tenía escoliosis en esas tribus, andaban muy derechitos, como decía George Catlin, y bueno, pues todos estos datos los fue recogiendo en esos viajes que hizo tanto por Norteamérica como por Sudamérica. En fin, espero que os hayan resultado interesantes los datos que hemos visto hoy. De cara al aprovechamiento para los exámenes, respirad, aseguraos de que estáis respirando por la nariz, por lo que conlleva mejora de la memorización y favorece nuestros estados alfa y nuestras inspiraciones profundas y nuestra mejor oxigenación a nivel cerebral. Esto es todo por hoy. Nos vemos pronto. Un abrazo.